realidad un verdadero placer estar esta tarde con este gran experto como es el maestro Alejo Martínez Vendrell en el marco del proyecto PAPIME P300-922, Modelo Centennial de Enseñanza para Nuevos y Mejores Abogados, plataforma EJA. Obviamente hoy el maestro nos hablará sobre un tema muy interesante que es la sobrevaluación del dólar. Rápidamente hago una reseña de su gran trayectoria. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1975-1969. Su tesis fue Balance de la LAD, la participación de México en el año de 1971, Seguramente. Cursó estudios de posgrado como becario del gobierno francés y mexicano en el diplomado de Institut International de Administración Pública, la sección económica en París, Francia, en 1971-72. También hay que recordar que él tiene una especialidad en finanzas públicas en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM en el año de 1975. Habla de los idiomas, del francés, del inglés, y es muy importante también destacar que él tuvo un curso intensivo de 6 meses en Cambridge, Inglaterra, en el año de 1973. Tiene conocimientos sobre el idioma italiano, ha escrito artículos periodísticos del siglo XXI de Guatemala, también es articulista del periódico de El Sol de México, donde hemos visto sus certeros comentarios en las secciones semanales a partir de marzo de 2013 a la fecha. Tiene libros escritos en materia de derecho económico y también imparte materias como son historia de doctrinas económicas, derecho económico, ciencias políticas, en el Instituto de Capacitación Política del Partido Revolucionario Institucional. También ha sido profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es profesor de sistemas políticos comparados en el mencionado instituto y actualmente se desempeña como profesor titular de tiempo completo B de la Facultad de Derecho UNAM en la materia de problemas socioeconómicos de México. Su línea de investigación es la teoría política, las finanzas públicas, desde el 2005 a la fecha. Y es gratamente participante en nuestro proyecto PAPIME desde su origen en el PE 4319 y actualmente en el PE 300-922. Bienvenido, querido amigo. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Muy linda. Destacado maestro. Entonces, un tema es la sobrevaluación del dólar. La primera pregunta es, ¿cómo podemos evaluar si una moneda está sobrevaluada o subvaluada? Mi querida doctora, bueno, les decía que hay un criterio que es muy común, muy conocido, que es el criterio que se ha adoptado en la revista The Economist, que era de origen británico, pero realmente ha sido ahora apoderada por los Estados Unidos, que tienen ya un amplio control de la revista. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, para hacer esta evaluación sobre las monedas, utilizan como punto de referencia el precio de las hamburguesas Big Mac, pero en función de Estados Unidos, del precio promedio de Estados Unidos, al precio promedio de Estados Unidos se le asigna 100 y después al resto de las monedas, en función de ese porcentaje del promedio del costo del Big Mac en Estados Unidos, se les asignan los valores. Entonces, por ejemplo, normalmente México resulta con un valor, el valor de la hamburguesa Big Mac resulta inferior al 100, que es el parámetro que se tiene, ¿no? Entonces, digamos, vamos a, en términos generales, podemos decir, la hamburguesa en México es 80, Estados Unidos 100, y en Japón, por ejemplo, cuesta 120. Entonces, dirían que en México la moneda, el peso, está subvaluado, porque tenemos una moneda que vale, la Big Mac vale menos que en Estados Unidos. Hay otro criterio que es en el que me baso, me baso fundamentalmente para soportar esta tesis, que es el criterio que maneja el profesor José Luis Calva Telles, el doctor que es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y él expone que su criterio fundamental es el siguiente. Él dice que cuando la balanza de cuenta corriente se encuentra
en superávit, el peso está la moneda está subvaluada. Y cuando la balanza de cuenta corriente se encuentra en déficit, la moneda está sobrevaluada. ¿Por qué tiene ese criterio el doctor Calva? Porque resulta que la moneda, cuando lo que mide la balanza de cuenta corriente es la competitividad o falta de competitividad del aparato productivo de un país. Entonces, si un país exporta menos de lo que importa, significa que consume más de lo que produce. No sé si va claro. Para el doctor Calva, si un país importa más de lo que exporta, finalmente es el equivalente a que un país consume más de lo que produce. Y en términos más personales, uno diría que cuando alguien consume más de lo que produce es como cuando alguien gasta más de lo que gana. Entonces, por eso se tiene como parámetro fundamental el equilibrio de la economía de un país. El criterio del doctor José Luis Calva, ese es el criterio, ¿cuál es la situación de un país, la competitividad del aparato productivo de un país? Eso es lo que marca si una moneda está sobrevaluada o subvaluada. Creo que ese es un elemento importante para tomar en cuenta qué se hacen. Entonces, en México diríamos que, como siempre tenemos sistemáticamente, nosotros padecemos un déficit de cuenta corriente, nosotros diríamos que nuestra moneda siempre está sobrevaluada. Consumimos más de lo que producimos para el extranjero. Es el mismo caso de Estados Unidos, sí. Excelente respuesta, querido maestro. Entonces, ¿el peso mexicano está sobrevaluado o subvaluado? Decía, el peso mexicano efectivamente, de acuerdo con el criterio del maestro José Luis Calva, se encuentra sobrevaluado, porque si lo queremos lograr que entre en equilibrio, tendríamos que lograr que nuestra balanza de cuenta corriente que se pusiera en equilibrio por el fenómeno que estamos comentando, de que la balanza de cuenta corriente refleja esencialmente la competitividad de un aparato productivo. Cuando tiene un superávit, la balanza, entonces tenemos que está la moneda subvaluada, que es el caso de China. Digamos, China siempre ha tenido una balanza de cuenta corriente superavitaria, y en ese caso se considera que la moneda china está subvaluada. Frecuentemente los chinos son son forzados por las instituciones internacionales a que revalúen su moneda, porque dicen que su moneda está subvaluada y que por eso es que tiene una ventaja que le da un superávit constante en la balanza de cuenta corriente. Bien, muy clara la explicación. Entonces, ¿por qué considera que el dólar americano de Estados Unidos de América, está sobrevaluado? Si es la moneda que en tiempos de crisis financiera, pues los capitales ahí es donde tienden a refugiarse y se sienten más protegidos si se dolarizan. Sí, efectivamente. La paradoja es que Estados Unidos tiene la moneda aparentemente más fuerte, porque es ahí donde cuando hay una crisis financiera, cuando hay algún problema, los capitales tienden a fluir hacia el dólar, se dolarizan. Pero en verdad, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos refleja si nosotros analizamos la dinámica de la balanza de pagos en general y específicamente la balanza de cuenta corriente de los Estados Unidos? Encontramos que Estados Unidos, a pesar de ser una potencia mundial en términos de desarrollo tecnológico, que tiene uno de los espacios de mayor avance tecnológico en el mundo, resulta que es una potencia, paradójicamente, que tiene el más grande déficit de cuenta corriente que haya habido en la historia de la humanidad. Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente con 102 países del mundo. O sea,
la mayoría de los países del mundo, con Estados Unidos tiene con ellos un déficit de cuenta corriente. Con China tiene el peor, el más grande déficit de cuenta corriente, pero también tiene un enorme déficit de cuenta corriente con México. Y uno no se explica fácilmente cómo es posible que un país con el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos tenga un déficit de cuenta corriente con un país subdesarrollado como el caso de México. Eso es atípico. Nuestro país tiene una balanza de cuenta corriente deficitaria con casi todos los países desarrollados del mundo, porque nos venden ellos bienes y servicios de mucho más alta tecnificación, con más alto valor tecnológico, y entonces eso hace que normalmente la balanza con los países desarrollados, la balanza de México sea deficitaria, pero con Estados Unidos tenemos un enorme superávit de cuenta corriente. ¿Qué es lo único que puede explicar este superávit de cuenta corriente? Ese superávit de cuenta corriente con Estados Unidos solo lo puede explicar la enorme sobrevaluación del dólar. No es lógico que un país con el desarrollo tecnológico de Estados Unidos tenga un déficit tan grande con México. Calculen que nosotros tenemos, en general, digamos un año más o menos típico, México tiene, pues digamos, 90,000 millones de dólares de superávit con Estados Unidos. Y ese superávit que tiene con Estados Unidos, nosotros realizamos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o ahora TEMEC, realizamos alrededor cerca del 80% de nuestro intercambio internacional. Y ahí obtenemos ese superávit de 90,000 millones de dólares, pero luego, cuando nosotros realizamos el 20% de nuestro intercambio internacional, que lo realizamos con los países europeos avanzados o con los países asiáticos avanzados, Japón, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, etcétera, nosotros en ese 20% perdemos el superávit de 90,000 millones de dólares que tuvimos con Estados Unidos y lo convertimos en un déficit de 135,000 millones de dólares. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que el 80%, que con el 80% de nuestro intercambio nacional nosotros tengamos un superávit muy grande y en cambio con el 20% del restante, que cuando negociamos con los otros países, ese superávit desaparece y se nos convierte en un gran déficit? ¿Por qué? ¿Cómo sucede eso? La única explicación es que Estados Unidos tiene una enorme sobrevaluación del dólar, a pesar de ser una moneda con la más alta credibilidad y que es el refugio en las etapas de crisis financiera en el mundo, ¿no? Sí. Muy cierto lo que usted nos comenta, querido maestro Alejo Bello. Entonces, si bien puede ser cierto que Estados Unidos recurre a una excesiva emisión primaria de moneda, ¿por qué eso no le repercute en una inflación descontrolada? Claro, buena pregunta, porque resulta, sí, efectivamente, en cualquier país del mundo, si emitiéramos moneda como lo hace Estados Unidos en grandes proporciones, pues tendríamos una inflación galopante de inmediato. ¿Por qué en Estados Unidos no se da esa inflación? Porque resulta que el dólar sale a los mercados internacionales y los mercados internacionales lo absorben con avidez, desean el dólar, absorben el dólar con avidez. ¿Por qué? Porque, miren, por ejemplo, nosotros para realizar intercambios comerciales entre los países de América Latina, nosotros no aceptamos que nos paguen con reales brasileños, no aceptamos que nos paguen con pesos argentinos, no aceptamos que nos paguen con quetzales guatemaltecos, no aceptamos en general que nos paguen con bolívaros venezolanos, o no aceptamos en general cualquier moneda, sino si queremos comprar algo de los países de América Latina, nos tienen que pagar en dólares. Y si nosotros les vendemos algo a los países de América Latina, no aceptamos sus monedas, sino que también nos tienen que pagar en dólares. Entonces, y en el mundo, en muchas partes del mundo,
también se usa el dólar como moneda fundamental de intercambio. Es la moneda que más eh, transacciones tiene como moneda de intercambio en el mundo. Entonces, eso hace que Estados Unidos pueda emitir grandes cantidades de dólares y no se quedan en la economía norteamericana, sino que salen al mundo a satisfacer los requerimientos de todos esos intensificados crecimientos del comercio internacional. Tengamos en cuenta que, digamos, hace 4 décadas, el 10% del Producto Interno Bruto de los países estaba vinculado al comercio exterior. En la actualidad, el 50% del Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo está vinculado al comercio exterior. Cada vez somos más todos los países del mundo, en el proceso de la globalización, somos cada vez más interdependientes de nuestros intercambios. Cada vez realizamos más exportaciones y al mismo tiempo más importaciones. Un efecto de la globalización en el mundo ha sido ese. Entonces, Estados Unidos tiene eso, su dólar opera como moneda de intercambio internacional, pero además el dólar opera como moneda de reserva. ¿Qué quiere decir que opera como moneda de reserva? La inmensa mayoría de los bancos centrales del mundo han venido acumulando cada vez más reservas en dólares. Digamos que en la época de hace 30 años, de hace 30 años para acá, se ha multiplicado en 6 o 7 veces las reservas en dólares que han tenido los bancos centrales. Casi todos los bancos centrales han tendido también a acumular cada vez más y más reservas. En el caso de México era típico, digamos, hace 30 años nosotros teníamos 25 mil millones de dólares de reservas y ahora tenemos 190 mil millones de dólares de reservas, de reserva de divisas. Entonces eso hace que también muchos países, que Estados Unidos emite dólares y los países los ponen en su monto de reservas. Estados Unidos también emite dólares y hay países que no tienen moneda propia, sino que usan la moneda del dólar como moneda de circulación oficial. Por ejemplo, El Salvador no tiene moneda propia, usa el dólar, porque muchos países que han tenido dificultad para controlar la inflación han acudido al dólar como una fórmula de resolver sus problemas de exceso de inflación. El Salvador no tiene moneda propia. Un país que ha estado gobernado por personas que se presentan como la izquierda anti-yanqui, también tienen dólar. Por ejemplo, es el caso de Ecuador, que también usa como moneda propia el dólar. Panamá usa como moneda propia el dólar. Entonces, cuando Estados Unidos emite dólares, esas economías absorben esos dólares. También hay mucha gente que usa como el dólar como moneda de ahorro. En México y en muchos países del mundo, la gente prefiere ahorrar en dólares que ahorrar en la moneda vernácula. Dicen, no, pues es más seguro ahorrar en dólares. Entonces, hay muchos que hacen ahorros en dólares. El caso es que todos esos fenómenos hacen que Estados Unidos pueda emitir dólares en grandes cantidades y no se quedan en el mercado estadounidense, sino que surgen al mundo. En verdad es una ventaja extraordinaria que tiene Estados Unidos, porque gran parte de sus importaciones no las necesita pagar como todo el resto de los países del mundo, utilizando el dinero que obtienen por sus exportaciones, sino que Estados Unidos, para pagar sus importaciones, una parte la hace con el dinero de sus exportaciones, pero otra parte la paga simplemente emitiendo o poniendo a funcionar la maquinita de la Reserva Federal de hacer dólares y paga sus importaciones haciendo dólares. Eso ha hecho que la moneda de Estados Unidos se dispare, tenga un alto nivel de sobrevaluación. No sé, es como este nivel de sobrevaluación se debe
es como algo que se parece mucho a lo que se conoce como la enfermedad holandesa. No sé qué, es algo muy parecido a la enfermedad holandesa. La, bueno, no sé si valga la pena aclarar para aclarar en qué consiste la enfermedad holandesa, ¿no? Sí nos gustaría que nos aclarase, por favor, en qué consiste la enfermedad holandesa. Resulta que esto se conoce porque en los Países Bajos, en la época de los 1960, hubo un descubrimiento muy importante de yacimientos de gas, y entonces Holanda, con los precios tan altos en Europa de los yacimientos de gas, del gas en general, del gas natural, pues encontró una mina de oro para sus ingresos. Empezó a exportar su gas natural a sus países vecinos, todos cercanos, y entonces vino un enorme flujo de divisas de distintos países a Holanda, a los Países Bajos, y entonces eso tuvo como efecto una sobrevaluación del florín holandés. El florino holandés se sobrevaluó por esa excesiva oferta de divisas, y con una florín que se mantenía estable. Entonces el florín subió, y al subir el florín, al sobrevaluarse el florín por ese enorme flujo de divisas, el producto de las exportaciones de gas, lo que pasó fue que los productos holandeses empezaron a, a encarecerse, digamos, ya ven, en esa época Holanda tenía una empresa muy importante que era la Philips, ¿no? Los que producía televisores y todos los aparatos eléctricos. Entonces, digamos que competía con Telefunken alemana. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Que los televisores Philips o los aparatos Philips, eléctricos Philips, empezaron a encarecerse y empezaron a ser menos competitivos frente a la Telefunken alemán. Y entonces perdieron mercados en el exterior los holandeses, y además aún adentro de los Países Bajos también perdieron mercado, porque eh, los, los, eh, los, por ejemplo, Telefunken se empezó a comer al Philips holandés, aún dentro del mercado de Holanda, y eso hizo que, a eso le llamaron la enfermedad holandesa, que era descubriendo gas, petróleo, metales preciosos, diamantes, todo esto, genera una riqueza que no es renovable, es una riqueza pues ajena, y entonces ese flujo de divisas que se tiene hace que pierda competitividad del aparato productivo interno. Y en Estados Unidos lo que estamos teniendo es eso, una especie de variante de la enfermedad holandesa, porque lo que estamos viendo es que Estados Unidos no necesita ni siquiera exportar gas o petróleo o diamantes o oro, sino que los Estados Unidos lo que exporta, lo que exporta y se lo compran como si fuera un bien con valor intrínseco, es vil papel moneda, dólares. Es lo que exporta Estados Unidos, y se consume como si valiera mucho. Lo, nos, gran parte de sus importaciones las pagan nada más imprimiendo dólares. Eso es una ventaja, digamos, tiene una ventaja porque pues vuelve más rico a los Estados Unidos, pero tiene una cara que es la desventaja, es que hace que el dólar se sobrevalúe, y entonces el aparato productivo interno de los Estados Unidos pierde competitividad. ¿Sí y al perder competitividad del aparato interno de los Estados Unidos, entonces lo que vemos es eso, siempre un enorme déficit de cuenta corriente en Estados Unidos, y ese enorme déficit de cuenta corriente de Estados Unidos hace que mucho del trabajo se genere en el extranjero, mucho del trabajo se genera en el extranjero en lugar de generarse en Estados Unidos, ¿no? Es algo que Estados Unidos no se ha diagnosticado la enfermedad holandesa, que es una variante de la enfermedad holandesa, pero no se la ha diagnosticado. Nos queda perfectamente claro, querido maestro, la verdad, la explicación tan buena que nos acaba de dar. O sea, en el marco de referencia de esto, ¿por qué entonces Donald Trump
desde que era candidato y siendo ya presidente, cuestionó sistemáticamente en aquel entonces el Telecano NAFTA como causante del enorme déficit de cuenta corriente que presentaba Estados Unidos con México. ¿Tiene fundamento estos cuestionamientos? Muy bien, doctora. Mire, doctora, efectivamente, no deja de ser esto algo paradójico, porque Estados Unidos, eh, más bien en este caso específicamente, el presidente Donald Trump, cuando negoció, ya ven que desde la época en que era candidato, pues él dijo que echó pestes contra el Tratado de Libre Comercio, contra el Telecano NAFTA, diciendo que era de lo peor, que era el peor tratado que se había firmado, imputándole al Tratado de Libre Comercio. ¿Qué le imputaba? Le imputaba esencialmente ese enorme déficit de cuenta corriente que tiene Estados Unidos. Pero él realmente ignoraba que Estados Unidos no solo tiene un déficit de cuenta corriente en el Telecán, sino que tiene un déficit de cuenta corriente enorme con 102 países del mundo. Es mucho peor el déficit que tiene Estados Unidos con China y no tiene tratado de libre comercio con China, porque no es el tratado. Lo que hizo Trump fue adjudicarle al tratado de libre comercio la culpa de ese déficit enorme de cuenta corriente que tiene Estados Unidos, cuando en verdad y creo que nosotros México negociamos mal porque ignoramos esa parte, no se quiso tomar en cuenta esa parte que es que en verdad lo que ha propiciado el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos no es de ninguna manera las cláusulas del tratado. Las cláusulas en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC y en el TENEC se pusieron peores, pero en el NAFTA también, siempre han favorecido a los países más desarrollados. Casi todos los tratados del mundo favorecen en sus cláusulas a los países más desarrollados. Y entonces, qué es lo que Trump aprovechaba eso para decir que lo que no funcionaba era el Tratado de Libre Comercio? Pero en verdad lo que no funciona es el fenómeno de la sobrevaluación del dólar. El hecho de que ellos paguen sus importaciones simplemente imprimiendo billetes y dándonos sus billetes, y nosotros aceptamos los billetes como si tuvieran un valor en sí mismo. No deja, es decir, no deja de ser paradójico esto. Miren, en 1944, cuando en Bretton Woods se firmó el surgimiento, o sea, se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se planteó también en ese momento, dijeron, ¿qué monedas quieren ser? Que las a darle confiabilidad a este sistema de las monedas de intercambio internacional. Y entonces Estados Unidos levantó la mano y dijo, yo quiero ser moneda de intercambio internacional. Bueno, entonces tú, si quieres ser moneda de intercambio internacional, tienes que ser convertible en oro. Y entonces Estados Unidos asumió el compromiso de ser convertible en oro. Y efectivamente, de 1944 a 1971, Estados Unidos aceptó y cambiaba cuando los bancos centrales del mundo le presentaban sus dólares para que se los entregara por oro, pues empezó a aceptar ese cambio. Pero hacia 1971 Estados Unidos ya había emitido demasiados dólares, ya había hecho un exceso de emisión de dólares, y entonces los bancos centrales del mundo empezaron a decirle, bueno, mira, aquí tengo un montón de dólares, dame oro. Y entonces se dio cuenta Estados Unidos de que sus reservas en oro, sus lingotes de Fort Knox, iban a agotarse muy rápidamente. Y se dio cuenta que ya que no era sostenible, que no podía seguir haciendo la convertibilidad en oro. Así que el presidente de entonces, Richard Nixon, en diciembre de 1971, citó una conferencia de prensa a los medios internacionales y nacionales, y ahí declaró abiertamente, diciendo, señores, por sus puras pistolas, a partir de este momento, el dólar deja de ser convertible en oro, y háganle como quieran. Y entonces, efectivamente, el dólar se devaluó. En México ni cuenta nos dimos que el dólar se había devaluado, porque nos devaluamos junto con el dólar.
el peso mexicano se devaluó junto con el dólar, entonces aquí en México mantuvimos nuestra paridad, no nos dimos cuenta, pero se devaluó, el peso mexicano se devaluó frente a las monedas europeas, frente al yen japonés, frente a las monedas europeas y asiáticas fuertes, el peso mexicano se devaluó junto con el dólar. Pero en verdad debió de haberse devaluado mucho más, pero resulta que los mercados internacionales no tienen otro elemento más que el dólar para satisfacer sus necesidades de intercambio internacional. Creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos en nuestro sistema monetario internacional. Necesitamos que se cree que el Fondo Monetario Internacional o una organización equivalente crea un sistema de pagos para medios internacionales en donde todos los países sean partícipes y todos los países tengan un beneficio en ello, aporten a ello, pero tengan también un beneficio de ello. Estados Unidos actualmente es el país, bueno, junto con el euro, por eso también el euro se creó para competir un poco con el dólar como la moneda de intercambio de los intercambios internacionales. Pero el hecho ahorita es que Estados Unidos goza de un privilegio pues imagínense, es como si tuviéramos nosotros una maquinita de hacer billetes en nuestra casa y cada vez que podemos pagar, imprimimos los billetes en casa, imprimimos los billetes y pagamos. Es lo que hace Estados Unidos, nada más que eso tiene un efecto también, curiosamente, tiene un efecto negativo, les digo, el efecto negativo tiene un efecto positivo porque pues lo enriquece, paga todo así, pero tiene el efecto negativo ese que es como que sucede como en el caso de la enfermedad holandesa. Su aparato productivo pierde competitividad porque el dólar se sobrevalúa, tiene un valor que no es real, que no es el valor que debe tener, ¿no? Pero nosotros cuando negociamos, desafortunadamente, cuando México negoció el Tratado de Libre Comercio, no se argumentó eso, no se argumentó que las cláusulas del libre comercio, de los tratados, no eran lo que nos estaban dando las ventajas del superávit de cuenta corriente. Lo que nos da las ventajas del superávit de cuenta corriente es ese fenómeno de la enorme sobrevaluación del dólar. Interesante, realmente qué interesante su punto de vista, mi querido maestro Alejo Martínez Beltrán. Finalmente, y con esto cerramos la entrevista, considerando que China ha tenido desde hace unas 4 décadas un vertiginoso crecimiento de su Producto Interno Bruto, basado en gran parte en una balanza de cuenta corriente sistemáticamente, podríamos decir, superavitaria y con gran margen de diferencia entre importaciones y exportaciones, ¿su estrategia podría ser una política aconsejable para cualquier nación? Doctora, yo creo que no es, yo creo que fue una política muy bien adaptada por China, pues tan fue que China logró un milagro histórico sin paralelo en la historia de la humanidad, de sacar de la pobreza a más de 800 millones de seres humanos. En esas 4 décadas sacó de la pobreza a 800 millones de seres humanos, algo inusitado nunca se había dado algo similar, pero fue precisamente que China se supo montar en la globalización, supo capitalizar este fenómeno de la globalización y con una moneda subvaluada, sacrificando su poder de compra, una moneda subvaluada tiene ese efecto negativo que sacrifica el poder de compra, empobrece a la población, pero al mismo tiempo tiene un efecto positivo. El efecto positivo de la moneda subvaluada es que le da mayor competitividad al aparato productivo del país. Entonces, China le dio mucha competitividad a su aparato productivo, exportó muchos bienes y esa exportación lo que hacía era generar empleo dentro de China y los millones de chinos que estaban o subempleados o desempleados, francamente, fueron una vez canalizados hacia sectores altamente productivos. Entonces, China tuvo una expansión muy grande. Pero digamos que si un país desarrollado
de un país avanzado pues con no tan sin excesos de mano de obra ociosa, digamos, no sería recomendable para países como Suecia, porque entonces tendría que importar, tendría que importar personas para incrementar su producción. En cambio, China tuvo un montón de personal ocioso subocupado que les dio trabajo. No todos los países tendrían ese fenómeno, ¿no? Pero claro, países como México, en donde tenemos también un alto nivel de subempleo o desempleo abierto, pues sí nos vendría bien tomar, a lo mejor no tan drásticamente como China, pero sí tomar una estrategia más cercana a la China. Es decir, buscar cómo mantener una balanza de cuenta corriente más equilibrada o por lo menos menos deficitaria que la que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, querido maestro Alejo Martínez Vendrell, por esta entrevista. Ha sido de verdad un verdadero placer escucharle con esta claridad y esa posición en estos temas que constituyen sin duda su área de expertise, su experiencia. Nos queda claro con su intervención que la sobrevaluación del dólar es una circunstancia en la cual los actores o la actividad cotiza, mejor dicho, por encima del valor intrínseco, que es el valor real y objetivo. Algo muy importante con relación precisamente a este tema, pues son, sin duda alguna, las terribles geopolíticas que protagonizan hoy por hoy Rusia y Occidente, ¿no? Sumado también a la salida irregular de esta pandemia que nos generó el COVID-19 y que han dado como resultado un nuevo impulso para rediseñar la política precisamente exterior del sistema monetario y financiero internacional. Pues de verdad no queda más que invitarlo a una siguiente cápsula de entrevista con los expertos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amable, doctora. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Al contrario, nos vemos en la próxima entrevista, querido maestro. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Bueno.